Bien, arrancamos con la segunda unidad. Como ven en la pizarra, vamos a estudiar el tema de la cinemática. Entonces, ¿qué es la cinemática? La cinemática es la parte de la física que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que lo producen. El movimiento más simple que trata la cinemática es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. También se lo conoce como MRU, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniforme. Las características de este movimiento es el que el objeto o cuerpo se desplaza con velocidad constante en toda la trayectoria. La velocidad es constante. ¿Sí? Velocidad. V igual a constante. Esa es la característica principal de este tipo de movimiento. Vamos a hacer una pequeña demostración del por qué en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad de un cuerpo es constante. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo, un objeto, un móvil, ¿sí? Que parte desde el punto A y durante un tiempo, un intervalo de tiempo, se desplazó al punto B. Y asimismo, después de otro intervalo de tiempo, se desplazó al punto C. Llegando a un punto D, después de un tiempo determinado. Entonces, aquí en el punto A, siempre y cuando el móvil se desplace en línea recta. Y por eso se llama rectilíneo, en línea recta. ¿Ya? En el punto A, tenemos un tiempo 1, igual a 0 segundos. Después de un cierto tiempo, tiempo 2, digamos que se desplazó en un tiempo de 5 segundos. En el punto C, un tiempo 3, digamos que después de 10 segundos está en el punto C, 10 segundos. Y finalmente en el punto D, después de 15 segundos, el móvil se desplazó hacia el punto D en un tiempo de 15 segundos. Asimismo, de A hasta B, en el punto A tiene una distancia recorrida de 0 metros. ¿Sí? Parte del reposo. Parte desde aquí y no recorre nada. Entonces, tiene una distancia de 0 metros. Hacia el punto B recorrió una distancia 2, digamos de 25 metros.
Después, en el punto C, recorrió una distancia de 3 de 50 metros. Y finalmente, en el punto D, recorrió una distancia 4 de 75 metros. ¿Sí? Entonces, haciendo una tabla de valores, una tablita de valores, voy a escribir aquí tiempo en segundos, distancia en metros y velocidad en metros por segundo. ¿Sí? Voy a construir una tabla con esos datos. Entonces, fíjense, en el tiempo de 0 segundos. El móvil no recorre una distancia, entonces la velocidad es 0. ¿Sí? Porque está en reposo. Al cabo de 5 segundos, recorrió una distancia de 25 metros. Y si yo divido la distancia para el tiempo, ¿qué tengo? 25 para 5 es 5 metros por segundo. Al cabo de 10 segundos, recorrió una distancia de 50 metros. Dice, disculpe, está apagada su cámara. ¿Ahí se ve? Sí, listen. Perfecto. Entonces, como les decía, al cabo de 10 segundos, recorrió una distancia de 50 metros. Y si yo divido la distancia para el tiempo, 50 dividido para 10, vale 5 metros por segundo. Ahora, en el tiempo de 15 segundos, recorrió una distancia de 75. Y si yo divido la distancia para el tiempo, es decir, 75 dividido para 15, me da también 5. Entonces, fíjense en la tercera columna. 5, 5, 5. Quiere decir que la velocidad es constante. ¿Sí? Por eso es que una característica importante para este tipo de movimiento es que la velocidad es constante. Entonces, si yo grafico en un eje de coordenadas en el eje X, ubico los tiempos, perdón, en segundos. Y en el eje Y ubico la distancia en metros. ¿Qué obtengo? Para 0, tiempo 0, la distancia es 0, ubico aquí.
Recordando que pues aquí es el origen siempre tiene 0, 0. Para un tiempo de 5, si hago 5, 10, 15, ¿sí? A una escala adecuada. 5, 10 y 15, ¿sí? 5, 10, 15. El tiempo, 5, 10, 15. La distancia, así mismo. 25, 50, 75 a una escala adecuada. 25, 50 y 75. 25, 50, 75. Entonces, para un tiempo de 5 tenemos 25. 5 con 25, uno de esos puntos. Y obtengo ese punto. 10 con 50. 10 con 50. Y finalmente 15 con 75. 15 con 75. Obtengo ese otro punto. Si yo uno esos 3 puntos, obtengo una línea recta. ¿Sí? Aquí. Obtengo esa línea recta. Entonces, esa línea recta me indica la velocidad. La pendiente de esa recta me indica la velocidad. Entonces, ¿cómo saco la pendiente? La pendiente M, que se representa por M, ¿sí? Es igual a la variación. En este caso del eje Y, pero como tengo la distancia, pongo la variación de la distancia dividido para la variación, en este caso del eje X. Como el eje X está representado por el tiempo, pongo el tiempo. Y la pendiente pues representa la velocidad. En este caso pongo la letra B. Voy a escoger este triángulo de aquí. Este triángulo de aquí está en rojo. Y voy a escoger este triángulo de acá. Que está en negro. Entonces, en el triángulo en rojo voy a obtener la pendiente desde este punto hasta este punto. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? Como habíamos dicho, es el intervalo de la distancia. Distancia, ¿sí? ¿Cuánto tiene? 75 menos, ¿sí? 75 menos 50. O sea, esta distancia estoy calculando. 75 menos 50. Sobre asimismo el intervalo de tiempo en esas distancias. En este intervalo de tiempo. Es decir, 15 menos 10. Entonces, la velocidad es igual. 75 menos 50, 25.
sobre 15 menos 10, 5. 25 para 5, 5. 5 metros por segundo. ¿Sí? Hacemos lo mismo, el mismo razonamiento, pero para el triángulo en negro. Y fíjense, verán cuánto sale. Así mismo calculamos los intervalos de la distancia y el tiempo en ese triángulo negro. En este. ¿Cuánto tengo? 50 menos 25. Ahora el tiempo, 10 menos 5. 50 menos 25, 25. 10 menos 5, 5. 25 dividido para 5 es igual a 5 metros por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cualquier punto, yo puedo escoger 2 puntos cualesquiera y siempre me va a dar 5 metros por segundo. De tal manera que yo puedo decir que la distancia es directamente proporcional al tiempo. Cuya constante de proporcionalidad es la velocidad. Entonces, la distancia es igual a velocidad por tiempo. Y esa es la ecuación de la distancia en función del tiempo para este tipo de movimiento, para el movimiento rectilíneo uniforme. Esta ecuación representa la distancia para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y es uniforme. ¿Por qué se llama uniforme? Porque la velocidad es constante. Para ciertos intervalos de tiempo se cumple también intervalos de distancia iguales. Uniforme, va variando uniformemente, ¿sí? Entonces la ecuación de esta línea recta, ¿sí? Esta línea recta está por la siguiente ecuación. Distancia es igual, ¿sí? Distancia es igual, velocidad, ¿cuánto salía? 5. 5 por t, ¿sí? Distancia es igual a 5 por t. Para este ejemplo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? No, listen. ¿Está claro? ¿Alguna inquietud? Me dicen nomás. Dicen, Sí, de acuerdo, estamos bien. dice, yo no entiendo una parte donde está pintado. Es que están Ya, pintados aquí. eso. Ya, ¿qué parte no entendí de ahí? La primera, porque ahí ¿cómo se le puede coger ahí? O sea, cualquiera o lo que me den. Yo no entiendo cómo le pinta eso. Claro, es que yo dibujé, yo quiero sacar la pendiente, ¿sí? Yo quiero sacar la pendiente de esta línea recta en estos dos puntos. ¿Sí? En este y en este. En esos dos puntos. La pendiente está dada por lo siguiente. La pendiente de una línea recta es igual a la variación entre delta y sobre delta x, por definición. ¿Sí? Por definición, esa es la pendiente de una recta. Pero en el eje y está la distancia. Quito la y y reemplazo por la distancia. Y en el eje x tenemos el tiempo. ¿Sí? Tiempo. Como es una variación, ¿sí? Entre esos dos puntos que tengo,
Entre estos dos puntos que tengo, esta variación, esta distancia, delta D, y en este también tengo una delta T, ¿sí? En ese triángulo que está en rojo. Entonces, esta distancia, ¿cómo calculo? 75 menos 50, ¿sí? Quiero sacar esta longitud, 75 menos 50. Sobre, así mismo, esta variación del tiempo, esta distancia. ¿Cómo saco? 15 menos 10. Entonces, la pendiente, aquí es igual, 75 menos 50, 25 metros, porque estamos hablando de distancia, metros. Sobre 15 menos 10, 5. 5 segundos, porque estamos hablando de tiempo. De tal manera que, si yo divido 25 para 5, me está dando 5 metros por segundo. Y eso representa, pues, la velocidad. ¿Sí? Esta unidad, metros por segundo, es la velocidad. Entonces, la pendiente de esta recta representa la velocidad entre dos puntos cualesquiera. ¿Sí? Si yo cogí estos, puedo coger estos dos inclusive, y se forma un triángulo más grande. Y si yo calculo la pendiente de este triángulo más grande, también me va a dar 5. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Lisa, ya lo entendí, gracias. Perfecto. Entonces, como ya calculé que la velocidad es constante y vale 5, pues la ecuación para este ejemplo es distancia es igual a 5 por t. En donde puedo calcular la distancia recorrida por el auto o objeto en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, calcular la distancia recorrida al cabo de, qué sé yo, de 100 segundos. ¿Cuál es la distancia recorrida? Reemplazo aquí, la distancia es igual a 5 por t. Y como me dice que al cabo de 100 segundos me quedo. ¿Cuánto recorrió? Entonces, 5 por 100 segundos. Reemplazo. Y tengo distancia es igual a 5 por 100, 500. 500 metros. Entonces, quiere decir que al cabo de 100 segundos, el objeto se desplazó 500 metros. ¿Preguntas hasta aquí? Listen, para el MRU, siempre nos vamos a manejar con tiempo en segundos, distancia en metros y velocidad metros sobre segundo. Sí, puedo manejar esas unidades. También hay otras unidades de la velocidad, de distancia. El tiempo sí siempre en segundos. Para distancias tenemos metros, los kilómetros, los pies, pulgadas, etcétera, etcétera. Y asimismo la Gracias, velocidad, Listen. kilómetros Gracias, por Listen. hora. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hago el gráfico velocidad en función del tiempo? Otro gráfico. Entonces, aquí teníamos que nuestra velocidad vale 5 metros por segundo. Entonces, si hago el gráfico velocidad en función del tiempo, ¿qué tengo?
Y siempre el tiempo en el eje X. La velocidad aquí en metros por segundo. ¿Qué pasa aquí? Tiempo, 5, 10, 15, el mismo tiempo. 5, 10, 15. 5, 10 y 15. Y la velocidad, 5. Ponemos aquí. 5. Al cabo de 5 segundos, tengo 5 metros por segundo. Al cabo de 10 segundos, tengo 5. Al cabo de 15 segundos, tengo 5 otra vez. Entonces, fíjense ahí. Uno de esos puntos y tengo una línea horizontal. Entonces, a medida que aumente el tiempo, la velocidad siempre es la misma. Entonces, una vez más se demuestra con este gráfico que la velocidad es constante. ¿Sí? Constante, no cambia, miren. Una línea recta, constante. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el área de este rectángulo? ¿A qué es igual el área de un rectángulo? ¿Quién me dice a qué es igual el área de un rectángulo? A ver, esa geometría. Geometría de escuela es. El área de un rectángulo, ¿a qué es igual? A ver, ¿quién me dice? El área es igual a base por altura. Perfecto, el área de un rectángulo, base por altura. ¿Sí? Base por altura. En este caso, según este gráfico, ¿mi base cuál es? ¿Cuánto vale mi base? 15. ¿Ya? Área, ¿15 qué? 15 Segundos. 15 segundos. Por la altura. ¿Cuánto vale? 5 metros. ¿5 qué? 5 metros sobre segundo. Eso, 5 metros por segundo. Entonces el área, ¿a qué es igual? 15 por 5, 75. Si yo simplifico aquí, segundos con segundos, me queda metros. Me queda metros. Entonces, fíjense en el área. ¿Qué representa? ¿Qué magnitud representa? Si se fijan bien. El área representa. ¿Qué representa? Metros. La distancia. Correcto, representa la distancia recorrida. Vean, 75, 75. El área de ese rectángulo representa la distancia recorrida por el móvil. ¿Sí? Vean, 75. Al cabo de 15 segundos, vean, 15 me sale 75 metros.
Entonces, conclusión, el área. Si tengo el gráfico velocidad en función del tiempo y yo saco el área representa la distancia recorrida por el objeto en ese gráfico. ¿Sí? No confundir. Si tengo este gráfico velocidad sobre versus tiempo, puedo sacar la distancia. ¿Y cómo saco la distancia? Calculando el área de esta manera, ¿sí? De esta manera. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el área de la parte negra y roja? Entonces, el área de esa área es igual. Base, 10. Por altura, 5. El área, 10 por 5, 50. Metros. Vean, 50. Aquí está 50. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, listen. Ok, listo. Entonces, con estos conocimientos previos podemos ya pues calcular problemas relacionados a este tipo de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Voy a borrar la pizarra para poder hacer o desarrollar los ejercicios. Veamos el siguiente problema. Un coche inicia un viaje de 495 kilómetros. Entonces, aquí por favor, una columnita de datos. Datos. Dice un viaje de 495 kilómetros, entonces eso quiere decir que es una distancia. Datos. Distancia es igual 495 kilómetros. A las 8:30 de la mañana, con una velocidad de 90 kilómetros por hora. Velocidad 90 kilómetros por hora. Empieza su viaje a las 8:30 de la mañana. Entonces, la hora en la que empieza el viaje es 8:30 de la mañana. 8:30 AM. Dice, ¿a qué hora llegará a su destino? Entonces, hay que calcular el tiempo. ¿Sí? Entonces, la ecuación es distancia es igual a velocidad por tiempo. Para este tipo de movimiento. Siempre. Con esa ecuación podemos desarrollar estos problemas. Entonces me piden el tiempo. El tiempo, despejo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y reemplazo datos. Distancia, ¿cuánto vale? 495 kilómetros.
Sobre la velocidad, 90 kilómetros por hora. Y divido 495 para 90. 495 para 90. ¿Quién me ayuda con ese dato, por favor? Sale 5.5 kilómetros por hora. No. Tiempo, verán. Tiempo estoy calculando. No velocidad. 5.5 horas. Eso. 7. Tiempo es igual 5.5 horas. Pero yo quiero el tiempo en el reloj. ¿Sí? 5.5 horas es igual 5 horas con 30 minutos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, listen. Entonces, 5.5 horas traducido en horas y minutos es 5 horas con 30 minutos. ¿Sí? Porque estoy tomando una media hora y media hora es 30 minutos. Entonces, la hora de llegada es igual 8:30. Si salió a las 8:30, después llegará en 5 horas con 30 minutos, es decir, 30 minutos de aquí, más 30 minutos de acá, es una hora más. Pues tengo una hora más. 8 más 5, 13. Más la hora producida por los 30 minutos de aquí y 30 minutos de acá, tengo 13 más 1, 14. Entonces, el auto llegará a las 14 horas. 14 horas o 2 p.m. Y es la respuesta. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Dicen, disculpe, ¿cómo le sumó el resultado? Ya, tengo la hora de partida. La hora de partida salió a las 8:30. ¿Sí? Tengo 8 horas 30 minutos. El tiempo empleado por el objeto o por el coche es de 5 horas, 5.5 horas. Entonces, 5.5 es igual a 5 más 0.5. ¿Sí o no? Pero este 0.5, 5 es igual a 1/2. Esto reflejado en horas, ¿qué quiere decir? Esta parte, media hora. ¿Cuántos minutos tiene una media hora? 30 minutos. Es igual a 5 horas con 30 minutos. ¿Sí? Entonces le sumo. Sumo. Tengo 8 horas aquí con 30 minutos. Sumo las 5 horas con los 30 minutos. Sumo. Los 30 minutos de aquí, más los 30 minutos de acá, ¿cuánto tengo? 1 hora.
Esa hora le sumo a las 8. Más 5, 13. Y esa hora que me salió por los 30 minutos, me sale 14. 8 más 5, 13. Más la hora, 14. 14 horas con 0 minutos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, listen. Muy bien. Resolvamos otro ejercicio. Dos ciudades están separadas a una distancia de 12 kilómetros. Sí. Distancia 12 kilómetros. Están unidos por una carretera recta. Un ciclista viaja de una ciudad a otra con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Calcular el tiempo que emplea en llegar de una ciudad a otra, medida ahí en segundos y en minutos. El tiempo en segundos y el tiempo en minutos. Entonces, como la velocidad es constante, es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, partimos de la ecuación. Distancia es igual velocidad por tiempo. Entonces, como me pide el tiempo, despejo el tiempo de aquí. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces, fíjense, siempre es mantener unidades, las mismas unidades, para distancia y velocidad. Entonces, yo puedo transformar los kilómetros en metros. Entonces, 12 kilómetros es igual a 12,000 metros. Porque un kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Sí? Entonces, como tengo 12 kilómetros, multiplico 12 por 1000, me da 12,000. Y reemplazo. Distancia, 12,000 metros. Velocidad, 10 metros por segundo. Entonces, divido 12,000 para 10, 1200. Pongámosle aquí, tiempo, 1200. Segundos. ¿Sí? Queda segundos, 2 metros. Metro con metro se simplifica y me queda segundos. Entonces, el tiempo, la primera parte del tiempo en segundos me queda 1200 segundos. ¿Sí? Ahora me dice el tiempo en minutos. Aquí, un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60. ¿Ya? Un minuto es igual a 60 segundos. Entonces transformo los 1200 segundos en minutos dividiendo para 60. Entonces el tiempo en minutos es igual a 1200 segundos para 60.
y divido. 1200 para 60 es 120 para 6, 20 minutos. ¿De dónde pues? Finalmente tengo que el tiempo empleado por el ciclista de 20 minutos. Entonces, fíjense, con esa velocidad de 10 metros por segundo, recorre, ¿qué quiere decir esto? Recorre, que por cada segundo recorre 10 metros, con esa velocidad. ¿Sí? Por cada segundo que corre 10 metros. Entonces, sí que en 2 segundos recorrerá 20, en 3 segundos recorrerá 30, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo que recorre el ciclista en llegar de una ciudad a otra es de 20 minutos, con esta velocidad. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Y ahora veamos otro problemita en el que se involucran dos objetos. Atención, por favor. Dos vehículos salen al encuentro desde dos ciudades separadas por 300 kilómetros. Es decir, yo tengo dos ciudades, una ubicada en el punto A, aquí, y otra ciudad ubicada en el punto B, separadas una distancia de 300 kilómetros. El vehículo parte desde A con una velocidad de 60 kilómetros por hora y el otro vehículo parte desde B con una velocidad de 40 kilómetros por hora. Y el que circula a 40 kilómetros por hora sale 2 horas más tarde. Calcular el tiempo que tardan en encontrarse y la posición en donde se encuentran. ¿Sí? Entonces, como este auto tiene una velocidad mayor que esta, entonces se van a encontrar por aquí. ¿Sí? Porque este va más rápido. Si va más rápido y este va más lento, pues quiere decir esto, vean. Aquí se encuentran en el punto C, digamos. Entonces, calcular el tiempo que tardan en encontrarse y la posición, o sea, esta distancia, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, o la distancia de aquí hasta acá. Entonces, la distancia recorrida por el auto A va a ser esta. Y la distancia recorrida por el auto B será esta, distancia B. Ahora el tiempo. El tiempo del auto A va a ser igual
al tiempo del auto B menos 2 horas. Sí, porque dice que el auto B sale 2 horas más tarde. Por ejemplo, si el auto A salió a las 10 de la mañana, ¿sí? Y el auto B sale 2 horas más tarde, es decir, 12 p.m. 2 horas más tarde son las 12 p.m. Entonces, quiere decir que el tiempo del auto A con respecto al tiempo del auto B le faltan 2 horas para ser iguales. Entonces, si el tiempo A son las 10 de la mañana, ¿sí? Por ejemplo, entonces el tiempo B será las 12 horas menos las 2 para que sean iguales, ¿no es cierto? Si esa parte deben comprenderla bien para poder realizar este tipo de ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listen. Ya, entonces, siempre ayúdense imponiéndose un tiempo de salida para poder realizar los ajustes necesarios y realizar una igualdad. Ahora, el tiempo. Siempre la distancia es igual a velocidad por tiempo. Y despejo el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Aquí podemos observar también que la distancia de A más la distancia de B debe ser igual a 300 kilómetros. Entonces tengo aquí la primera ecuación. Tengo una segunda ecuación, que la distancia del auto A más la distancia recorrida por el auto B debe ser igual a 300. Entonces la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no es cierto? Entonces es igual velocidad del auto A por el tiempo de A más distancia es igual velocidad del auto B por el tiempo del auto B es igual a 300. Pero como tengo aquí el tiempo del auto A es igual al tiempo de B menos 2, entonces reemplazo velocidad del auto A es igual al tiempo de B menos 2 más la velocidad del auto B por el tiempo de B es igual a 300. Entonces tengo de dato el auto B, la velocidad del auto B es igual a 40 kilómetros por hora. De tal manera que, si yo reemplazo aquí, tengo 40 por el tiempo de B y aquí, tiempo de B no tengo, velocidad de A tampoco tengo. Pero yo tengo esta parte de aquí. Yo puedo reemplazar aquí también. Entonces voy a borrar
No me sirve ya este gráfico. El tiempo del auto A es igual a distancia del auto A dividido por la velocidad del auto A. Por otro lado, tengo que el tiempo del auto B es igual a la distancia del auto B para la velocidad del auto B. Y como el tiempo en A, ¿sí? Voy a usar esta. La distancia en A dividido por la velocidad en A es igual al tiempo de B, distancia del auto B, sobre la velocidad del auto B, menos 2. Y como la distancia, fíjense, yo puedo despejar de aquí. La distancia del auto A es igual a 300 menos la distancia del auto B. Y reemplazo aquí. 300 menos distancia del auto B sobre la velocidad del auto A es igual distancia del auto B sobre velocidad en B, 40 menos 2. Entonces, manejando ese sistema de ecuaciones, podemos resolver el problema. Y debido al tiempo, estimados estudiantes, no voy a cansar porque tengo clases con los muchachos del paralelo primero. Entonces, dejamos ahí este problema para resolver en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Bueno, listo. Entonces, suspendemos el ejercicio ahí porque ya tiempo ya no me queda para seguir resolviendo. Entonces, quedamos hasta ahí. Entonces, nos vemos la próxima clase, estimados estudiantes. Gracias, Listen. Hasta luego. Hasta pronto, que les vaya muy bien.